Bendito y alabado sea Jesús. Gloria a Cristo. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo, Mateo capítulo 13. Leeremos en el versículo 25. Mateo 13, 25. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. ¿Quién sembró cizaña en el trigo? ¿Y qué hizo después? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que han sido leídas esta noche. Te pedimos en el nombre de Jesús que ministre a través de ella la vida y los corazones sedientos de una palabra tuya, Señor. Que sea tú transformando, libertando y restaurando cada vida, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Que los ciegos vean, que los mudos hablen, que los cojos anden, que los leprosos sean limpiados, Dios, que los endemoniados sean libres y que los muertos sean resucitados en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, póngase cómodo. Si dejó yuca hirviendo, procure que no sea de moca. La yuca de moca se ablanda rápido. Y vamos a compartir esta palabra un momento aquí. Le agradecería que deje todo lo que está haciendo y se concentre en escuchar la palabra del Señor. Amén. A este tema le pondremos como nombre la cizaña en el reino de Dios. Hemos leído en el libro de Mateo, en su capítulo 25, donde relata la historia que cuando se durmieron vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando Jesús terminó de explicar esta parábola, los discípulos le preguntaron al maestro: por favor, explícanos porque no entendimos bien. Dice la palabra del Señor que en una ocasión se refirió a ellos con otra parábola diciéndole: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero ¿qué ocurrió? Que se durmieron los hombres. Entonces vino el enemigo y sembró cizaña. Y al cabo de un tiempo, cuando se dieron cuenta que la hierba estaba comenzando a germinar, a dar fruto y a dar semilla, para que la hierba no se multiplicase, entonces tomaron la decisión de ir a arrancar la hierba. Pero mientras ellos intentaban arrancar la hierba, pudieron percibirse de que dentro del trigo, de la semilla sana que ellos habían sembrado, allí había algo que era inusual, algo llamado cizaña. Y la cizaña era una planta mala, una hierba mala que se distingue de la única manera porque no da fruto. Llega un tiempo en que los demás frutos dan fruto, pero la cizaña se muere de vieja y no da fruto. Esa cizaña, dígale, no da fruto en el mundo, pero en el reino de Dios, en el reino de Dios no hay nada estéril. En el reino de Dios no hay nada que pueda ser transformado. En el reino de Dios no hay alguien que pueda ser liberado. En el reino de Dios las cadenas se rompen. En el reino de Dios los yugos se pudren. En el reino de Dios lo que era infértil se convierte en fertilidad. A su nombre.
Los discípulos querían saber de qué se trataba esta historia, esta parábola que Jesús les había dicho. Y Jesús le explica y le dice, miren, el reino de Dios son los hijos del reino, son los de la luz, los de la iglesia. La cizaña son los hijos del mundo. Quien sembró la cizaña fue el diablo. Los segadores son los ángeles y el campo es el mundo. Y comenzaron ellos a entender entonces lo que estaba ocurriendo. Y al leer esta palabra yo pude darme cuenta que en este planeta Tierra, en este universo, hay dos simientes que van creciendo juntos. Hay alguien que entiende que nosotros no estamos solamente solos, sino que hay un adversario que gobierna una parte de las mentes y de los corazones que existen en este mundo. Y que esa parte también tiene participación en la iglesia. Y muchas veces hasta en los altares de la iglesia tienen participación. ¿Y qué podemos hacer nosotros cuando vivimos en un mundo donde entendemos que debemos de cuidar nuestro campo para que un enemigo no venga y ponga cizaña en nuestro campo? Porque la cizaña es algo que no da fruto, la cizaña es algo que atrasa, la cizaña es una hierba que no permite que usted tenga libertad de poder multiplicarse. Porque ¿qué pasa? Que cuando le echan abono al trigo, también hay que echarle abono a la cizaña. Y lo más difícil es que la cizaña no la pueden arrancar. Porque Jesús le decía, no sabemos si tratando de arrancar la cizaña, también arrancamos el trigo. Entonces lo que hay que hacer es dejarlo que puedan crecer juntos. Y esta historia nosotros la vamos a escuchar desde un sentido espiritual diferente, porque estamos viviendo en tiempos diferentes. La palabra del Señor no cambia, pero los tiempos son diferentes. Y ahora, en nuestro diario vivir, hay aspectos de nuestra vida que son agredidos literalmente porque aparece cizaña en medio de un proyecto. Vamos a referirnos en el día de hoy específicamente a lo empresarial, a lo estudiantil, a lo familiar y a lo eclesiástico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hijos y vivimos en una comunidad donde nosotros le damos una educación a nuestros hijos en la casa, pero cuando ellos van a las escuelas, allá ellos tienen otra educación diferente. Y además se juntan con personas que no pertenecen a la casa. No es que no sea bueno que ellos tengan amigos, pero nosotros tenemos que vigilar qué clase de amigos tienen nuestros hijos. Cuando el comportamiento de nuestros hijos comienza a variar, dejan de hacer la tarea, llegan tarde a sus compromisos. Cuando el niño o la niña, por una razón u otra, no quiere levantarse en la mañana para ir a la escuela y los compromisos que tiene no lo cumple y pierde la disciplina, pierde la integridad, pierde el amor por la vida, nosotros tenemos que entonces prestarle atención a lo que está ocurriendo en nuestra casa, porque lo más probable es que nuestro hijo o nuestra hija tenga un amiguito o una amiguita que le estén haciendo perder el tiempo, que le estén distrayendo de lo que realmente tiene que hacer. ¿Y cómo usted cree que se llama ese amiguito o esa amiguita? Porque ese amiguito o esa amiguita tiene nombre. ¿Y saben ustedes cómo se llama? Cizaña, exacto. La cizaña, usted no la puede distinguir del trigo. La cizaña es muy difícil que usted la distinga a simple vista. Cuando van a su casa, cuando se juntan con sus hijos, usted no puede decir ese es cizaña o no. Tiene que esperar. Pero nosotros debemos de ser sabios, porque Jesús dice que en la iglesia debemos dejar que crezcan juntos. Porque estamos hablando de salvación eterna, de vida eterna. Pero en nuestro hogar no. Jesús era muy selectivo para elegir la gente que andaban con él. Si ustedes observan bien,
Hubo un endemoniado llamado el Gadareno que quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, no, ve a tu pueblo y muéstrale lo que Dios ha hecho por ti. Le dijo, ve a predicarle a esa gente, ve a dar testimonio, a ver si otro que estaba también endemoniado logra a través de tu palabra, a través de la palabra de Dios, ser libre. Aleluya. Jesús fue selectivo con la gente que estaba con él, tanto así que nosotros nos quejamos de Judas, pero el averaje de Jesús fue prácticamente casi excelente, en un 92% fue positivo. De 12 personas que le entregaron, él le dice a su padre, de los 12 que me diste, solamente uno se perdió y era el hijo de perdición. Eso significa que nosotros debemos de ser celosos, cuidadosos de nuestro hogar, de nuestra casa. Porque una cosa es que nos podamos reunir en la iglesia y compartir el trigo junto con la cizaña, y otra cosa es que nosotros tengamos que permitir que la cizaña entre a nuestra casa. Como decía el presidente Balaguer, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Hago un llamado a la atención a todo padre de familia que vigile bien con quién andan sus hijos, que estamos a tiempo de librarlo de una tragedia. ¿Por qué de una tragedia? Porque hay momentos en la vida en que nosotros lo convertimos en irrecuperables. La edad de un niño cuando está de 10 a 18 años, cualquier tiempo que pierda va a ser irrecuperable en su vida para bienestar. Y quien es cizaña es un distractor. La cizaña evita que los demás puedan aprovechar su tiempo y ser productivos. ¿Por qué? Porque ellos tienen ideas diferentes a la idea que tenemos los que vivimos en el reino de Dios. Y le voy a explicar por qué. Cuando usted tiene, por ejemplo, un hogar y está casado con su pareja y su pareja es cristiana, usted en el hogar, estamos hablando en el ámbito del hogar, debe de cuidarse mucho en el ámbito familiar con quién se junta su esposo o con quién se junta su esposa. Lo más recomendable es que nosotros podamos juntarnos con gente que también sean cristianos, y le voy a explicar por qué. Una conversación tradicional entre dos damas que se encuentran, una es de la iglesia y la otra es del mundo, pero en el mundo era su mejor amiga. Esas mejores amigas del mundo en la iglesia no pueden seguir siendo mejores amigas. Usted las sigue tratando, pero hay cosas que no se le pueden confiar. Hay intimidades que no se pueden compartir, y le explico por qué. No, créame que no es que yo quiero dar estos mensajes, es que Dios me manda a dar estos mensajes. Se juntan dos personas y la del mundo tiene un problema matrimonial. Es un ejemplo, es una parábola como la parábola de la cizaña que Jesús dio. Y la del mundo dice que su matrimonio está prácticamente roto, que oren por su matrimonio. Obvio, la que pertenece al reino de Dios dice, no te preocupes, mi manita, que yo voy a orar por ti, eso se va a arreglar, ese matrimonio se va a restaurar. Pues no se va a restaurar porque es que ella se porta mal. El problema no es el hombre, el problema a lo mejor es ella, o quizás también sea el hombre el problema. La cuestión es que, hablando en parábola, no estamos contando un caso verídico, por una razón o por otra. Al final se separan los dos que estaban en el mundo, y ella viene a llorar a los brazos de la que está en el evangelio. Pero ¿qué pasa? El que sale a una fiesta y le dan un trompón arriba un ojo, si andaba solo nunca va a decir que le dieron. Él viene y si se armó un pleito, lo más posible es que él diga lo que él hizo y cómo él se defendió y cómo actuó, pero lo malo nadie lo dice. Entonces esa persona que tristemente se separó de su esposo va a pasar por un proceso que le llamamos restauración. Y comienza a restaurarse, y el paño de lágrimas que tiene la cristiana. Pero al cabo de 2 semanas o 3, ella dice, ahora sí fue verdad. Gracias al Señor que ese hombre se fue.
Ahora me encontré uno que es más bonito, que me da más dinero, me trata mejor, me saca a pasear. Y cuántas cosas más íntimas le cuenta que pasan por la noche. Y la otra está escuchando, pero es cizaña. Porque ella está intentando colaborar con lo que le está pasando a la amiga. Pero como cristiana se convierte en un paño de lágrimas de amigas que van contando y van relatando la misma historia. Siempre dicen que le va bien, porque nadie quiere admitir que le fue mal. Entonces, como usted está escuchando que ya van 4 amigas, 5 amigas que se divorciaron y le fue bien, lo más probable es que usted, que está en la casa de Dios, sirviéndole al Señor, siendo trigo, la cizaña siembra un pensamiento negativo en su mente. Y usted inocentemente, esto es una parábola, Señor, no estoy hablando de casos reales. Inocentemente, entonces, ¿sabe lo que puede pasar? Que esa persona entonces comienza a tener problemas en su casa, siendo trigo, siendo una mujer de Dios. ¿Y por qué tiene problemas en su casa? Porque el averaje va bueno. Hay 5 amigas que se divorcian y supuestamente a las 5 le fue mejor. Y un hombre en tu casa que te habla mal, o una mujer viceversa te habla mal. Entonces tú lo que dices, pues yo me voy a dejar porque ya van 5 que se dejan y le va mejor. Eso es mentira. A nadie que lo dejen o que deje a alguien le puede ir bien. Porque después que usted tiene 5 años, 10 años, 15 años, 2, 3, mira, hasta un año que usted tenga con una persona y usted empieza de nuevo, eso es un año de su vida perdido, porque usted tiene que descubrir, a ver si lo que llega es mejor que lo que había. Y la mayoría de las veces los casos no son positivos, aunque nadie lo comenta. ¿Cómo le llaman a esa amiguita que entra dentro de los matrimonios, o a ese amiguito que se lleva a la gente a tomar romo? Porque estamos hablando de las mujeres. Pero hay unos amigos, yo no voy a mirar para ningún lado, no vayan a pensar que es algo personal. Llegan y se lo llevan a tomar romo por ahí y lo sueltan a las 2 y las 3 de la mañana en su casa sin un peso. Y le hacen todos los cuentos del mundo y usted quiere seguir gastando la calle porque se cree el rey. Pero usted no es rey de nada, eso es momentáneo. Es que el amigo quiere que usted gaste dinero porque él no tiene para gastar. Cuando usted se mete en un problema, ese amigo lo va a abandonar. Entonces ese amigo y esa amiga tienen un nombre y se llaman cizaña. Repítalo, ¿cómo se llaman? No hay ni una sola razón por la cual nosotros debamos de permitir que alguien llegue a sembrar cizaña en nuestro hogar. Mire, desde que lleguen esa gente con esas características, usted tiene que sentar a su marido, o la mujer, o el hombre, la mujer, y decir, mire, fulano, fulana, no la quiero aquí. No, córtela a tiempo porque van a tener un problema ahí. Pero si lo deja que eche raíz en su casa, después usted no lo saca, porque después te dice que esa era mi mejor amiga, si ella se va yo también. Yo le estoy contando esta historia y no es que a mí me pasó. No vayan a creer eso. Es una parábola porque Jesús en sus mensajes utilizaba muchas parábolas para traerlo a casos de la vida real de lo que estaba aconteciendo, para que la gente pudiera tener una idea de cómo cuidarse y defenderse. Aquí la idea no es que vengan a la iglesia y que cuando salgan de la iglesia no lleven nada que sea provechoso para su casa, que le pueda servir de bienestar. Aparte de que nos gozamos cantando coros pentecostales, alabando al Señor, aquí venimos a aprender, a que Dios te dé un mensaje que te sirva para tu vida diaria. Amén. Le dije que íbamos a hablar en 3 ámbitos diferentes y ya tocamos lo que es la parte estudiantil, tocamos la parte familiar, no voy a sobreabundar mucho en eso, y ahora toca hablar de lo que es la parte empresarial. Porque hay muchas personas que emprendemos a hacer algo y cuando estamos haciendo ese algo y ese algo comienza a irnos tan bien, y yo sé que a muchos de nosotros les va bien, nos descuidamos
¿de qué? De la publicidad, del servicio. Comenzamos a reducir gastos porque entendemos que mientras menos gasto tenemos, hay más beneficio. ¿Alguien me sigue? Pero ¿qué pasa? Que cuando tú reduces los gastos, está reduciendo la calidad del servicio. Y cuando reduce la calidad del servicio, a ver qué pasa. ¿Alguien tiene una idea de qué pasa de cuando tú reduces la calidad del servicio? Se van los clientes, dice Tito. Por ejemplo, Tito vende productos de limpieza. Si Tito comienza a echarle mucha agua para que rindan mucho, porque ya entiende que tiene muchos clientes, va a sacar más dinero. Él va a sacar más dinero temporalmente, pero los clientes se van a ir yendo. Y va a entrar, cuando hablo en ámbito laboral, en el círculo del que tiene empleado, cuando tú reduces empleado, entonces la gente tiene que trabajar más. Y cuando trabajan más, se sienten menos comprometidos con la empresa porque llega un momento en que se cansan. Y cuando se cansan, basta con que alguien le tire un pequeño fósforo a ese fuego para que comience a formarse una fogata y se siembre lo que se llama en el corazón del empleado o del que te está apoyando, algo que se llama ¿cómo? Entonces, desde el ámbito empresarial o alguien que esté emprendiendo, debemos de cuidarnos de la cizaña, porque no solamente puede llegar por descuido tuyo, también puede llegar cuando alguien ve que tú estás siendo muy prosperado. Y hay personas que quieren estar bien, pero ellos no quieren que tú estés mejor que ellos. Entonces se levanta la amiga o el amigo y quiere sembrar en ese campo cizaña. Hasta por usted ser buen estudiante en un lugar, hay gente que se levantan en contra suya y dicen, ese se opina, en todas las clases habla, de todas las preguntas él tiene la respuesta, ella tiene la respuesta. Y debemos de cuidarnos de eso porque nuestra vida está basada en Cristo. Y nosotros los hijos de Dios tenemos que ser sagaces. No podemos ser ni tan manso como paloma, pero tampoco debemos de dejar ser tan astutos como serpiente. Jesús dijo, sean mansos como paloma, pero sean astutos como la serpiente. Nosotros no podemos vivir pretendiendo que cuando nos dan una palabra, esa palabra se debe de cumplir genérica. Hay términos que no son genéricos. Cuando Jesús dice que hay que dejarlo crecer junto, la cizaña y el trigo, claro que sí, que lo vamos a dejar crecer juntos, pero ¿dónde? En la iglesia. En la iglesia es el único lugar a donde nadie se le pide una hoja de vida cuando llega. A usted y a mí nos recibieron con todas las faltas que teníamos. A Natalia la vamos a recibir con todo lo que ella traiga, lo bueno y también lo otro. Amén. Denle un aplauso a Cristo. ¿Por qué tenemos que ser cuidadosos en la iglesia? Porque Jesús bien lo explica. Nosotros, a lo mejor queriendo arrancar la cizaña, arrancamos también el trigo. Pero ¿cómo ellos se dieron cuenta que dentro de aquel campo había cizaña? La palabra del Señor es muy clara y dice que ellos estaban durmiendo. Los hombres estaban durmiendo, estaban abotezando. Y no estaban precisamente durmiéndose porque tenían un agotamiento físico. No se trata de eso. Ellos estaban durmiendo porque estaban espiritualmente siendo consumidos. Cuando algo ocurre a tu alrededor y tú no logras darte cuenta espiritualmente hablando, es porque te está durmiendo. Jesús le dijo a Pedro, no fueseis capaces de por lo menos habéis podido orar una hora. Nosotros debemos de mantenernos conectados con Cristo espiritualmente. Porque de la única forma que vamos a poder discernir
cuando quiere entrar cizaña a nuestra vida, es si estamos conectados con Cristo. Porque nos convertimos en un espíritu con Él. Entonces todo lo que no se parece a Cristo, usted lo rechaza. Todos los cuentos tristes que te vienen a hacer, mira, y que vi a tu hijo, ya tú lo sabes porque ya tú conoces el comportamiento de tu hijo. Que pasó tal cosa en la empresa, ya Dios te lo ha mostrado. Que pasó tal problema en la familia porque vi a tu esposo o tu esposa con, ya Dios te lo ha mostrado. Entonces nosotros debemos de estar atentos, porque si algo ocurre no fue porque nos dormimos literalmente, sino que espiritualmente nos estamos durmiendo. Y debemos de cuidar nuestra espiritualidad. ¿Cómo nosotros podemos sobrevivir en un campo espiritual donde el enemigo ha sembrado cizaña? Estando despierto. Porque cuando ellos fueron a arrancar la hierba, ellos se dieron cuenta, tratando de limpiar la hierba, que había algo extraño allí. Y ellos van donde su amo, donde el padre de familia, le dicen, pero ¿acaso no has sembrado tú en aquella tierra buena semilla? Él le dice, sí, sembramos buena semilla, pero vino el enemigo y sembró cizaña. ¿Y qué hacemos entonces? Vamos a ir corriendo y la vamos a arrancar. Él dice, no, cuidado. No vaya a ser que usted, tratando de arrancar la cizaña, arranque también el trigo. Entonces debemos de esperar el día en que vengan los segadores, que son los ángeles, que vendrán el día al tocar de la trompeta con Cristo, a tomar la cizaña y echarla al fuego. Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Y que a los hijos de Dios lo tomarán y lo echarán en el granero. ¿Qué es el granero? Es el reino de Dios, es a donde usted pertenece. Y no podemos mirar a nuestro compañero y mirarlo como cizaña, como alguien que está mal. Porque hay ocasiones en que nosotros parecemos cizaña, pero somos trigo. Dígale que está a su lado, aunque yo parezca cizaña, soy trigo. ¿Por qué? Porque la cizaña no es igual en la iglesia que en el mundo. En la iglesia, aunque usted sea cizaña, Dios lo puede convertir en trigo. La particularidad más difícil que tiene la cizaña es que es infértil, no da fruto. Pero eso decían de Elizabeth. Decían que era estéril. Eso decían de Ana. Y decían que era estéril. Y Ana fue y se postró delante de Elí, y aquel sacerdote declaró una palabra, y esa palabra transformó la vida de aquella mujer, y ella dejó de llorar delante de Penina, y ella tuvo su propia bendición y regresó con Samuel en los brazos. Aquí no es un pecado ser cizaña, porque Jesús andaba buscando lo que se había perdido. Jesús no vino a buscar los que estaban sanos. Él le dijo, él también es hijo de Abraham. Y por cuanto somos hijos de Abraham, también tenemos derecho a la salvación. También tenemos derecho a ser liberados. También tenemos derecho a ser transformados. Hay momentos de nuestra vida en que estamos siendo zarandeados. Y cuando la gente nos ve, cree que nosotros somos cizaña, pero es que estamos siendo zarandeados. No somos cizaña, es temporal lo que está ocurriendo. Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo voy a interceder, voy a orar por ti para que tu fe no te falte. Y cuando llegues, cuando regrese, confirma a tus hermanos. En ese momento Pedro estaba siendo zarandeado, y todo el que veía a Pedro creía que Pedro era cizaña, porque negó a Jesús. Pero dice la palabra del Señor que su fe no faltó, porque cuando negó a Jesús salió afuera, entonces lloró amargamente y se arrepintió de aquello que había hecho. Todos nosotros somos personas que pecamos, que cometemos errores. Pero aunque te estén viendo,
Como cizaña, dile, yo soy trigo. Aunque me estén zarandeando, yo soy trigo. Aunque se hayan levantado contra mí, yo soy trigo. Aunque hayan afectado mis finanzas, yo soy trigo. Aunque crean que yo soy estéril, yo soy trigo. Esta es una iglesia próspera. Esta es una iglesia de bendición. No importa lo que usted vea que está pasando usted. No importa lo que esté pasando su hermano. Nunca lo desprecie. Nunca crea que usted es más importante que los demás. Porque esto es momentáneo. Aquel hombre que había negado a Jesús. Aquel hombre llamado Pedro que no fue capaz de orar una hora. Se restauró, se levantó. Y el día de su muerte, cuando le iban a crucificar, dijo, yo no soy digno de que me entierren como enterraron a mi maestro. Dice la palabra, dicen los historiadores que lo enterraron, que lo crucificaron con la cabeza hacia abajo porque él así lo pidió. Pero aunque él viviera momentos tristes, porque lo catalogaron mal por lo que estaba pasando, había una esencia en él que no se podía borrar. Porque la palabra del Señor dice que a él precisamente lo querían agarrar porque todavía se parecía a Cristo. Entonces que nuestro comportamiento, que nuestra manera de ser y de vivir, aunque estemos pasando por momentos muy difíciles en nuestras vidas, aunque te cierren una puerta en la cara, aunque se agote lo último que tú tenías como reserva guardado, aunque la enfermedad te atrape, aunque creas que ya no hay más camino, si te están oprimiendo, si estás pasando por un desierto, hay principios que no podemos perder, porque aunque nos estén catalogando mal, nosotros no somos más que lo que Dios dijo de nosotros. El enemigo puede sembrar cizaña en medio del campo del trigo, pero él no puede evitar que el trigo crezca y que dé fruto. Porque lo que él intentó hacer fue sembrar cizaña para ver si distraía a aquella gente y se desesperaban y comenzaban a sacar cizaña, y tratando de sacar cizaña arrancaban el trigo. Pero si somos pacientes, vamos a entender que debemos de esperar el tiempo de Dios, que es perfecto. Amén. Y que ese tiempo es el que va a determinar qué es lo que va a ocurrir con nuestras vidas. Amén. Así que mire a su hermano que está a su lado y dígale: soy trigo, me están zarandeando, he pasado momentos difíciles, he pasado desierto, se han levantado testimonios falsos en contra mía. Ha llegado momentos en que han querido sembrar raíz de amargura en mi corazón. Hay momentos en que Satanás ha querido decretar palabras negativas sobre mí mintiendo. Pero yo no soy cizaña, yo soy trigo y yo doy fruto. Y ese trigo que está siendo zarandeado, ese trigo que está siendo zarandeado, ese proceso que usted está pasando, es porque el trigo tiene una cáscara encima. Cuando lo cortan hay que quitarle la cáscara y hay que tostarlo y hay que preparar ese trigo para que ese trigo entonces se convierta en harina, y cuando se convierte en harina comiencen a hacer comida con él y usted pueda hacer comida para multitudes. Dile: yo soy alimento para multitudes, yo soy una bendición de Dios. Usted no está en una iglesia por estar, usted no llegó por casualidad. Si Dios permitió que nosotros estemos juntos en este lugar, alabando y glorificando su nombre, es porque somos trigo. Es porque somos trigo. Es porque somos trigo. Denle un aplauso a Cristo. Nos quedan 5 minutos. Vamos a orar en esos 5 minutos. Quienes puedan cerrar sus ojos ahí donde están, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor,
porque estamos en tu casa. Y no importa mi apariencia. Yo no soy lo que aparento, yo soy lo que tú has dicho de mí. Yo no soy lo que el hermano cree que soy. Tu palabra dice que esto es por fe, que hay que creer y caminar sin ver. Abraham dejó todo lo que tenía. Todo lo que tenía para salir a obedecer tu mandato, a buscar una nueva tierra. Nosotros también hemos abandonado todo. Nosotros también hemos decidido comenzar una vida nueva. Y no ha sido fácil porque hemos tenido levantamiento, hemos tenido dificultades. Pero aún así, Padre, estamos aquí. Y contra todo pronóstico que se haya declarado y levantado en contra nuestra, no es lo que aparentamos y no es lo que somos. Y somos trigo, somos alimento para multitudes. Y cuando veamos a alguien en nuestro hogar tratando de dañarlo, no se lo vamos a permitir, porque no estamos durmiendo como aquellos hombres. Estamos despiertos porque estamos conectados y somos un espíritu con Cristo. Y cuando detectemos algo que pueda dañar nuestro hogar, nuestro trabajo, que pueda dañar el bienestar estudiantil de nuestros hijos, el porvenir de ellos, vamos a interceder para que aquello no ocurra. El único lugar donde soportaremos a todos los que vengan es la iglesia. Aquí todos somos hermanos. No importa las virtudes o los defectos que tenga su hermano, él sigue siendo su hermano. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos que se quitaran los zapatos y le lavó los pies a sus hermanos. Y Pedro no quería permitir que el maestro le limpiara los pies. Y Jesús le dijo: de no querer que te limpie los pies, ¿quiere no pertenecer a mi reino? Pedro contestó y dijo: no solamente los pies, échame agua en la cabeza si quieres. Hoy, Padre, nos presentamos delante de ti para pedirte que no importa lo que hayan sembrado en nuestra tierra, Dios, tú permita que tengamos los nutrientes, la sabiduría y el discernimiento para poder crecer, para que cuando llegue el día de la cosecha, el día de la siega, podamos ser tomados tus hijos del reino de Dios y ser puestos en tu granero, en tu reino, Dios. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Cristo.